Hola, queridos y queridas. Pues aquí estoy eh, presente a nuestra cita. Qué gusto. Ya veo que están apareciendo. Bueno, pues les cuento. Pienso que es importante clarificar que, que el trabajo es holístico, ¿no? sobre sí mismo, pienso yo, y que buscar como soluciones milagros y rápidas es como de alguna manera tenerle mucho miedo a hacer su propio camino. Tiene algo de infantil eso. Entonces, a veces uno busca la solución y piensa que su problema es puntual, ¿no? Su dificultad es puntual. Y no se da cuenta que a veces, ¿no? Que todo está unido, que cuando uno emprende un camino y que surge un conflicto y etcétera, etcétera, es porque hay algo más grande que está llamando. Todo está conectado. Y cuando surge un conflicto que sea el dinero, que sea el amor, o que sea metafísico, o que sea una cuestión sexual, una cuestión de compulsiones, todas esas situaciones podríamos decir que son el llamado de la gran trompeta. Y esa trompeta, esa música, es la música de la conciencia misma. Y que las incomodidades que existen en nosotros, profundas incomodidades y los conflictos psicológicos y todo lo que puede pasar también en nuestra vida, ¿no? Tienen que ver con el llamado de la conciencia. Parece que todo lo que va sucediendo es la misma conciencia que está intentando mandarse signos a sí misma para despertarse a sí misma en todos nosotros y en todas nosotras. Entonces, cuando les leo el tarot, digo, desde la intención en que la intento leer, es desde una intención de que vayamos todos despertándonos a nuestra propia conciencia. Pero cuando digo conciencia no es una cuestión metafísica y mental. Para mí la conciencia es poder vivir plenamente la vida cotidiana también, es decir, respirar, comer, caminar, hablar, comunicarse, crear, hacer su obra, su misión, su vocación, y vivir una vida presente, es decir, hacer comunión con el cuerpo, comunión con la sexualidad, comunión con el corazón, comunión con la mente, es vivir bien consigo mismo y consigo misma. ¿De qué sirve tener conceptos amplios de la existencia y filosofías y etcétera, y saber tanto de psicología y pasarla pésimo? Como a veces uno vive en el reino del intelecto, en un reino del intelecto que duda, que no logra como sumergirse en la existencia porque no siempre le dieron fe en sí misma y en sí mismo, y no a través del trato no lo propulsaron a la condición amplia, amorosa, humana de la conciencia. Entonces, cuando hablo de conciencia no estoy hablando de escaparse de nada, ni tampoco crear un yo futuro que algún día será y traerlo al presente, sino vivir plenamente el presente y también vivir bien su sufrimiento, vivir bien, entre comillas, bien sus angustias, vivir bien sus conflictos, vivir la vida como se va presentando y comprender que los conflictos que existen en nosotros forman parte de también. Entonces,
Entonces es vivir esa comunión y al mismo tiempo con una noción de, no lo quiero llamar grande, pero de algo amplísimo que podríamos llamar la condición divina, lo non manifesto, lo non descriptible, la non dualidad, lo no... lo que no tiene comienzo y final. Entonces, yo me considero un colaborador de la conciencia, pero de ninguna manera a través de estas lecturas y de algunos actos que les voy aconsejando. Quiero evitarles y que se hagan creer a ustedes mismos que se van a evitar el viaje. Pienso que esto es más una invitación a lanzarnos al viaje, una invitación a ir a mirarse, una invitación a hacerse frente. Es una invitación para las personas que comienzan, para las personas que entran en esto, entender que es una invitación a mirar del otro lado del espejo. Que los actos, digamos que tengamos nociones o no, van a llegar de todas maneras. Pero no son la solución a todo, porque el todo es algo que corresponde hacerse cargo uno, completo. Entonces, aquí estoy para contribuir a su proceso, más bien. Voilà. Así que voy a comenzar y a ver qué surge de este nuevo encuentro. Lo vuelvo a repetir también, que lo que se le responde a una persona a veces nos llega a todos y a todas. Yo cuando hago estas consultas y este evento es para aprender yo también. Así que voy aprendiendo, les agradezco mucho de estar aquí y también de ayudarme a crecer en mi práctica y en mi conexión, porque las cosas que se van diciendo aquí no hay nada de preparado. Entonces, aquí dice: mi hermana y yo vivimos una vida a medias, es como un pacto inconsciente. Mira, aquí voy a leer, empiezo con esta. Norma Rodríguez: mi hermana y yo vivimos una vida a medias, es como un pacto inconsciente para poder existir. Las dos debemos ser un solo ser. Ya tengo un acto. El acto es el siguiente: se mandan a hacer un traje. Entonces es un traje grande donde entran las dos, como con una, quizás no una camisa, un vestido, ¿no? El cuello del vestido es un solo cuello, pero donde pueden entrar las dos cabezas. Entonces se amarran con una venda rosada, y escribe. Después les voy a decir lo que hay que escribir. Entonces se amarran con una venda rosada y tiene dos mangas. Entonces hay dos manos que están una pegada a la otra, están abrazaditas y hacen este lugar a dos, ¿no? Y se pegan también las dos piernas con la venda y caminan así, que estaría bueno caminar unas 9 horas, porque las 9 horas correspondería quizás a las 9 horas del vientre que pasamos en el vientre materno, ¿no? Cuando las cosas suceden según el ritmo de la naturaleza. Y escriben entre las dos en una sola página: te prometo que nunca te abandonaré, que siempre estaré contigo, que seremos una sola para compensar el amor que nuestros padres no nos dieron. Y lo escriben una palabra, la otra palabra, la una, se van pasando el lápiz y lo firman las dos, las dos, una de un lado y otra del otro, ¿sí? Y una gotita de su sangre, una bajo la firma y la otra bajo la otra. Lo pliegan y lo meten durante esas 9 horas que van a estar paseando y comiendo, porque se van a tener que dar de comer la una a la otra y todas esas cosas. Después de las 9 horas, quizás van a llorar, quizás van a sentir tantas situaciones y toman unas tijeras y se cortan el vestido. Toman el contrato y lo queman. Queman el traje también, ese con los zapatos con alcohol, no gasolina, porque mucha polución. Y se dan un dulce de miel en la boca la una a la otra. Eso es para ayudar. Claro que eso no va a ser la solución a todo, porque ya son mecanismos intrapsíquicos. Pero esto es como para darle forma
a la situación y cuando vaya llegando la angustia la puedan mirar y puedan ir como trabajando con ello, porque es como siameses, ¿no? Es una especie de codependencia. Entonces, para ir desintoxicándose, pues toma tiempo y toma conciencia y que cada quien pueda ir haciendo como su vida y encontrando otras personas, conociendo otras personas y de alguna manera para después volver al vínculo de una manera más despejada. Me encanta escucharte, Cristóbal. Tenía un prejuicio tonto y te escuché con Jorge Caballo y algo en mi interior Claro, digo, ¿por qué tendrán prejuicios conmigo? Me pregunto, ¿no? Quizás por mi familia o no sé qué. Pero bueno, me alegro mucho. Hoy soy Escorpio. ¿Cómo encontrar estabilidad? Aprende a caminar sobre la cuerda floja, de verdad, ¿eh? No es que me burlo para nada. ¿Por qué? Digo, aprende a caminar sobre la cuerda floja. A veces parece que los actos de psicomagia son situaciones barrocas o que salen de cualquier lugar y no es así. La psicomagia a mí me sale así porque pues que la conozco desde que soy niño, entonces ya dentro de mí se procesa. Además que no la voy tomando desde cajones o lugares conocidos, sino que va apareciendo en el momento. Es todo un arte, es como tocar la música, ¿no? Entonces, es porque a veces uno quiere solucionar cosas a través de la cabeza y no funciona. Y el cuerpo te enseña. El cuerpo es un gran maestro. Digo, los niños y las niñas antes de aprender a escribir y a leer en la escuela tienen que jugar, que salir al parque, que hacer equilibrio, que hacer circo, que hacer acrobacia, que hacer danza. Que hacer, pero de forma ¿cómo decirlo? Despóticamente disciplinada y represivamente disciplinada, sino que desde un lugar en donde se está intentando que vayan haciendo sus conexiones para que lo orgánico, ¿no? El equilibrio orgánico se vaya haciendo solo y que a través de aprender tantas situaciones con el cuerpo, todo eso da habilidades que después se pueden aplicar al estudio racional. Pienso que antes de entrarle a lo racional, como en general se hace, toca pasar por el hemisferio derecho primero. Digo, de todas maneras trabajan los dos, pero darle preferencia al hemisferio derecho, porque cuando uno ha desarrollado el hemisferio derecho, que es el cerebro de la genia y del genio, porque ve el todo y las cosas las aprende por la experiencia, después es muy fácil aprenderlas racionalmente porque las reconoces inmediatamente y todo se va conectando. Entonces aprender a andar sobre el hilo, sobre la cuerda floja, para ir encontrando el equilibrio, y eso lo vas a como poder, si es que lo trabajas lo suficiente, como aplicar a tu vida. Como una persona que se quiere ordenar, está bueno que se mande a hacer un rompecabezas de sí mismo y de sí misma, una gran fotografía, y la manda a hacer en rompecabezas, y divide el rompecabezas y rehace el rompecabezas como para reintegrarse, ¿no? Concentrarse en reintegrarse, porque venimos de culturas donde nos pegaron unos bombazos y nos dividieron. La cabeza va por un lado, la emoción va por el otro, el instinto va por el otro, el cuerpo va por el otro, y la sexualidad por el otro, y la creatividad por el otro, y el hemisferio por el otro, y el otro por el otro. El espíritu se piensa que está en otro lugar y que uno vive el mundo espiritual y el mundo profesional y el mundo laborativo y el mundo de la vida y luego el mundo espiritual, todo dividido, y en el fondo nada está dividido. Todo es absolutamente y totalmente una unidad. Esa es la realidad cuántica, energética de la vida. Y cuando se logra eso, se vive, parece ser el fenómeno de la coherencia. Es como cuando todos los pescados bailan en el océano juntos, pero para que todos estén juntos se necesita identificarse a la condición del océano, es decir, identificarse a su ser esencial.
Y de ahí, desde el ser esencial, empezar poco a poco a trabajar con los peces para indicarles por dónde nadar y todo, que no tengan miedo, que no se escapen, que no les va a pasar nada, que el océano está ahí, que todo está lleno, que todo es plenitud y que están danzando en el paraíso. Entonces, y que no que cada quien se quiere ir por su lado, a tirar por su lado para hacer su propio baile, porque en el fondo el baile es un baile colectivo, aunque somos individuos. El baile es fundamentalmente un baile colectivo de una situación además trascendente. Digo, ni siquiera es el baile colectivo, es lo que es más que la suma de las partes. Entonces, es como decir, esa es la realización del ser. Entonces, buscar la realización del ser o la percepción del ser para desde ahí ir alineando esa vida humana, ¿no? Porque la vida humana necesitaría volver a su coherencia para poder como alinearse y poder ser como canal, que todos los aspectos de uno sean como canales del ser. Y a veces uno piensa que si uno se entrega al ser es como que va a dar algo, algo esencial, algo como una especie de tesoro, ¿no? El ego, como que no quiere entregar el ego. Entonces, de alguna manera se trataría bien lo contrario, porque si entregas el ego, puede ser que aparezca una personalidad que es una personalidad más plena, más coherente, donde todo baila, donde hay una linda sensación de todo, una linda sensación de todo. Y que pase lo que pase, está bien, porque forma parte del baile. Bueno, voy. Tengo un hijo que no ha podido, que no he podido ver nunca. Casi 3 años. Nació el mismo día que mi abuelo paterno, quien perdió a su padre porque murió cuando mi abuelo tenía 8 años. A ver, tengo un hijo que no he podido ver nunca, tiene casi 3 años y nació el mismo día que mi abuelo paterno, quien perdió a su padre porque murió cuando mi abuelo... Ok, bueno, no necesito leer el tarot, es que habría que ir, mira, te voy a dar un consejo, habría que ir a la tumba de tu abuelo paterno, a la tumba de tu abuelo paterno con un tarro de miel, con un tarro de miel, a vertir sobre su tumba, y lo haces de la parte de su papá, es decir, que te posees por el abuelo, el bisabuelo que murió, y dices, por este acto sagrado, en este sagrado momento y en este sagrado lugar, en este sagrado cementerio o en el lugar donde pusieron las cenizas, y si no sabes dónde está enterrado, vas a un cementerio y buscas el nombre de ese abuelo que murió, y si no sabes el nombre, no importa, te pones frente a una tumba y lo haces. Y lo haces frente a una tumba, pero te posees del abuelo muerto en un cementerio. Y dices, por este acto sagrado, yo me poseo por el abuelo. Hijo, fallecí cuando tú eras niño y no te pude dar el amor, y tú no lo pudiste integrar y sufriste mucho, mucho, mucho. Así que por este acto sagrado, en este sagrado momento, esta miel que voy a vaciar sobre tu cuerpo, ¿ves? Porque en el fondo la tumba absorbe, en el inconsciente la tumba es el cuerpo del abuelo, sobre tu cuerpo, para que absorbas ese amor que no te pude dar. Y ahí se lo dejas, tac, después dices, ahora me puedo ir en paz, y que salga de tu cuerpo. Y te vas del cementerio, ¿sí? Y tomas una foto de tu hijo, o el nombre de tu hijo, y lo metes dentro de una copa con miel, en tu casa, ¿sí? Y le dices, si no te puedo ver, estás dentro de mi corazón en la miel. Y estás lleno de amor. Desde este lugar en donde estoy, en donde no hay distancia entre tú y yo, porque no hay distancia entre tú y yo,
No te puedo ver, pero estoy contigo. Tú estás conmigo. Es imposible que nos puedan separar. No existe la separación. Entonces esta miel en donde bañas esto simboliza el amor, en donde estás bañando en este momento, que es la conciencia que nos une a los dos. Y todos los días, ahí está tu copita con tu hijo, y si quieres la puedes ir cambiando cada tanto tiempo, y ahí tienes a tu hijo en la miel. Este es un consejo. De repente se abren los campos y de repente aparece el hijo. Y no estoy hablando de que la psicomagia es el milagro o cosas así, pero cuando uno practica constelaciones o rituales, etcétera, etcétera, sabe que cuando hay algo bloqueado, ¿no? que es adentro, también la realidad está bloqueada. Y a veces cuando se desbloquea algo interior, también se desbloquea la vida. Eso pasa muy a menudo cuando uno hace su trabajo interior. Es decir, que cuando uno desbloquea algo interno de verdad, así, de verdad, ¿qué pasa? La vida empieza como uno dice, ay, está fluyendo, ¿no? Y cuando uno ha hecho su trabajo de reorientación, de alinearse, de coherencia, y etcétera, con el espíritu, empieza a venir una energía que de alguna manera se ve como en un espejo reflejado, se ve reflejado en la vida, ¿no? Y pues a veces empiezan a pasar lo que uno como identifica milagros y que la ciencia llama sincronicidad, pero me gusta más llamarlo milagro, es un poco más poético. La atracción sentimental. Es que me dice, ¿cuántas veces debería masticar comida antes de tragarla? Mira, yo tengo un hijo que se llama Dante, y en un momento Dante comía y dejaba la comida en el cachete, ¿no? Así. Dejaba la comida en el cachete. Entonces yo le decía, pero Dante, trágate la comida. Y mascaba, y era como interminable. Y recordé que Dante nació a los 7 meses, ¿no? Fue 7 mesino. Bien que estuve ahí, y su mamá también, y su recuperación fue rápida porque rezamos mucho y mandamos tanta energía y estuvimos muy presentes. Pero nos dimos cuenta que eso expresaba que no había pasado suficiente tiempo dentro del vientre, y que de alguna manera tragar, ¿no? Tenía que ver con nacer. Entonces voy a ver qué dice el tarot. Bueno, ¿qué dice el tarot? ¿Qué dice la conciencia, el carro, el emperador? Sí, mira, porque sale el carro, sale el emperador y sale la justicia, ¿no? Es como que hay algo en mí, ¿no? El carro acá, pero es que es de su lado. Acuérdense que ustedes lo ven desde el otro lado. Entonces esta es la primera, digamos como si lo leemos como en hebreo. Esta es la primera, esta es la segunda, y esta es la tercera vez. Hay aquí como un empuje, hay aquí como algo autoritario que impide que yo pueda salir, ¿ves? Y que yo pueda como nacer. Puede ser en tu nacimiento, pero también puede tener que ver con que en el fondo no me dejan ser, porque estar dudando cuántas veces masco y es como estar calculando, se masca cuántas veces necesite el alimento, porque todo depende del alimento. Entonces, si ya estoy calculando cuántas veces, si tengo que hacerlo por números, es como que pensar, lo voy a decir en buena, ¿en cuántos minutos tengo que cagar? Entonces, digo, cuando el excremento sale, ¿no? Y cuando toca nacer, pues toca nacer. Y uno, comer e ir al baño. Entonces es una cosa anal.
es una cosa de control, es una cosa que puede tener que ver con que, con que me controlaron bastante, ¿no? Entonces, te aconsejo de meterte en la tina, ajá, y bañarte con chocolate líquido. Y que lo haces como que si fueras a hacer caca. Y haces chocolate líquido. Eso es lo que me vino. Echas el chocolate líquido y te embarras como un bebé que se embarra y pones música clásica y en la tina bailas. Tararán, tararán, frente a una foto de tu papá y de tu mamá. Eso puede ser. Es como ayudarte a darte cuenta de las situaciones de restricción, ¿no? que hubieron en tu vida. Y cuando decimos chocolate, y no estamos hablando de excremento literal, estamos hablando de un símbolo. Y además lo hacemos con chocolate líquido para que sea dulce, para que sea un juego, para que recuperar la infancia. Porque esto me huele a que el placer no está permitido. Esto me huele a que el comer es placer, ¿no? También es oral, es placer. Es el placer como que no está permitido. Entonces hay que restringirse, hay que controlarse, hay que calcular, hay que ser perfectos, ¿no? Se trata de gozar, ¿sabes? El organismo sabe perfectamente cuántas veces le corresponde mascar. Y a veces cuando uno masca rápido es porque se está expresando algo también y toca solucionarlo adentro antes de forzarse a disciplinas. Yo estoy muy convencido últimamente que cuando uno realmente hace el trabajo interior, empieza a suceder algo que es organísmico, es que escucha el organismo, escucha la respiración del organismo, lo que quiere el organismo. Y el organismo es sabio. Cuando no está neurotizado, hace sus propios movimientos, desea cuando realmente desea, siente ama cuando expresa amor cuando necesita expresarlo, o a veces lo guarda cuando necesita guardarlo, danza cuando necesita danzar, se enoja cuando necesita enojarse. Ya no es un enojo neurótico, sí, es una energía que se suelta, ¿no? Entonces yo te aconsejaría más bien de ir como aprendiendo a escuchar tu organismo, eso. Ay. ¿Recomiendas usar zapatos de charol en una entrevista de trabajo? Es que depende de qué trabajo es. Si es un trabajo en donde te exigen ciertas máscaras, pues en lugar de querer afirmar lo tuyo en ese lugar, que no acepta los zapatos de charol, ve al circo con zapatos de charol. Es decir, en China se come arroz y en México se comen tacos. Entonces, de alguna manera es como querer hacer un acto subversivo, quizás. Reconózcanme, oh papá y mamá, reconozcan lo que soy en un lugar estructurado, ¿no? Entonces, aquí te leo el tarot. ¿Qué querría decir eso? Es que, claro, que es el sol, ¿ves? Nace el sol, aparece el sol, es la templanza. La primera carta es el juicio. La primera carta es la templanza. Luego es el mundo y luego es... lo voy a hacer al revés, perdón. La templanza primero, el mundo y el juicio. Entonces puse una carta para ver qué tocaba sanar. Entonces el charol y el sol. Es posible que esté buscando reconocimiento, no estoy seguro del padre o de la madre, pero el charol es algo que brilla, es algo que refleja. Es como decir, mírenme, necesitan mirarme, mírenme los pies. Reconozcan mi nacimiento, reconozcan que nací, reconozcan que tengo derecho a caminar en esta tierra. De alguna manera lo que me estás preguntando siento yo, ¿no? Según esta interpretación, que también sale el juicio, es nacer, el nacimiento, y es posible que esté expresando que necesito como revisar
una situación de mi nacimiento a la cual estoy todavía haciendo referencias a través de preguntarme si me puedo poner zapatos de charol, que en el fondo el charol que refleja, entonces puede reflejar a la luz. Entonces, es decir, que es una búsqueda de reconocimiento, quizás, que estoy buscando más bien que ponerme zapatos de charol. Entonces, revisar la situación de mi nacimiento, porque el 20, ¿ves?, está después del mundo acá. Y entonces, cuando el 20 está después del mundo, que el mundo es la última carta, es que hay algo encerrado y toca como sanar. Entonces, sanar de que quizás cuando yo nací no me reconocieron. Entonces, pienso que lo que podrías hacer si quieres darte fuerza y veo más o menos, intuyo por dónde vas tú, porque me haces como un guiño de ojo con la psicomagia, ¿ves? Pero en el fondo creo que de alguna manera no estamos viendo que hay algo como un poco más, digamos, profundo, y que es la búsqueda de ese reconocimiento. Y yo lo haría, yo me pintaría los pies de dorado. Me pintaría los pies de dorado, me pondría los calcetines, me pondría los zapatos que corresponden, para que más que se fijen en mis pies, se fijen en lo que tengo que decir. Entonces, si me quiero dar fuerza, la escondo. Yo una vez, para hacer un espectáculo, porque yo me dediqué al teatro con cuerpo, alma, todo lo di todo. Estuve dando vueltas por el mundo en una carpa gigantesca, éramos como de 2,000 personas, y fue maravilloso. Fui actor transformista, no se me reconocía cuando actuaba, porque los maquillajes se me cambiaban en pocos minutos. Entonces decía, ¿cómo se puede cambiar tan rápido? Entonces no me reconocían. Y a veces para ciertos personajes me pintaba las partes íntimas de color rojo para tener fuerza, pero no le decía a nadie. Entonces es el secreto. Hay algunos principios que, digo, parece que se usan en la magia tradicional, que es querer, poder, osar y callar. Callar, hay cosas que se corresponden guardar para uno. Y no es que son secretas y no hay que decirlas, sino es simplemente es como un perfume, para que no se vaya el perfume. A veces hay que callar ciertas cosas, porque cuando uno comienza a decirlas y querer demostrar y querer mostrar y querer hacer las cosas para mostrar y demostrar, etcétera, etcétera, pierde su esencia, ¿no? Y cuando toca sacar la espada, el samurái la saca, pero si no la tiene adentro y no la está mostrando a todo el mundo, entonces la guarda. Entonces, píntate los pies de dorado, ponte calcetines y zapatos, y estoy casi convencido que te puede dar más fuerza. Hola, Cristóbal. ¿Cómo transformar mi frustración sexual? Primero, comprender de qué va la frustración sexual. La frustración sexual no siempre es sexual. Entonces aquí sale la luna, sale el papa y sale la estrella. Podríamos decir que, mira, las etapas psicosexuales son las etapas visuales, son las etapas orales, son las etapas anales y fálicas. Entonces, según Freud, ¿no? Y eso tiene que ver con la mamá. Cuando la mamá no está, o la mamá es hiperpoderosa, es decir, está mucho, que es lo mismo, es como una planta que le das mucha agua, mucho sol, se ahoga, o no le das, se seca. Entonces hay un justo medio, es todo un arte la situación de la ayuda, más bien del proceso psicosexual, psicoemocional, psicoespiritual de un bebé, psicocorporal, etcétera. Entonces, pero la mamá es súper fundamental, el papá también, pero como el bebé al principio es uno con la mamá, hay una fusión. Entonces, si esa fusión o es ahogada o es ausente, se convierte o en una necesidad de la mamá, ¿no? Y se convierte en castración, en castración, y en el fondo mi mamá es toda poderosa y yo no puedo acceder a mi propia energía. Es decir, que me es prohibido, si me ahoga es prohibido, porque ella se pone como toda poderosa, como el psicoanálisis es el falo, ¿no? Es ella mi poder. Entonces, yo le debo dar todo mi poder, ¿sí? Y le doy todo mi poder. Y entonces mis relaciones siempre van a ser frustradas,
porque voy a empezar a tener muchos deseos compulsivos, y esos deseos compulsivos lo que me llevan aquí a la frustración. Cuando la madre está demasiado presente o demasiado ausente, es frustración dentro de mí. Identifico la relación con la madre a la frustración. Mientras más frustrado me siento, más poder le doy. Y más poder le doy, más vínculo neurótico tengo con ella. Entonces, y cuando no está, creo una super madre dentro de mí, toda poderosa, que tiene todo el poder también. Entonces, de todas maneras, la mamá se convierte en toda poderosa. En las mujeres se llama el complejo de Electra, ¿no? Que le da el todo poder al papá. Pero también la mamá es la hija es con la mamá también, y el hijo es con el papá también. Entonces, pero en este caso podríamos decir que es así. También es la moral de la mamá. Esa es la moral de la mamá. La moral de la mamá muy presente. Y eso reprime, pero eso le da todo poder a la mamá. Porque si la mamá te reprime la sexualidad, se está dando el todo poder, y ella es la que guarda la sexualidad, y ella la tiene. Y entonces frente a ella me tengo que frustrar, la tengo que reprimir, y así tengo relación con ella. Eso es otra cosa. Ahora te puedo dar otra interpretación, ¿ves? Aquí el Papa está como mirando la desnudez, y no acepta esta desnudez, no acepta, no reconoce, no valoriza al cuerpo, no valoriza a la piel, a la carne. Y eso es una situación de la que venimos tantos de nosotros, venimos de una cultura enferma. Y digo, enferma, cuando digo enferma no estoy diciendo que la divinidad se equivocó, digo, existe la enfermedad, y la enfermedad tiene su razón de ser, etcétera, etcétera, pero bien enferma. Es decir, donde nos hicieron creer que el cuerpo era malo, que teníamos que vivir en una dictadura del hemisferio izquierdo, que eso es lo que controlaba, que vivíamos separados, que mi cuerpo y yo, que yo controlaba al cuerpo, y se convierte en una especie de asfixia para el pobre cuerpo, porque no puede vivir su vida. Y parece que la verdad de las cosas es que el cuerpo es puro espíritu, y que corresponde escuchar a la naturaleza para saber en el fondo realmente quién es. ¿Ves? Y que la sabiduría está ahí, y que poder experimentarse como un cuerpo vivo, y no solo físico, sino cósmico. Somos un cuerpo. Y entonces es como el control a través de hacernos creer que lo que somos es malo, ¿sí? Para convertirnos en seres compulsivos, en seres frustrados, que de alguna manera se convierten en seres obedientes de una sociedad que se dedica al comercio. Entonces, ¿qué hacer? Digo, en un acto de psicomagia no se soluciona. Yo me he ido solucionando, y apenas hace unos meses pienso que he logrado solucionar algunas situaciones que todavía vivo la frustración, por supuesto que sí, pero algunas. Entonces, es un camino. Es un camino, hay que hacer proceso. Y también está el papá, y etcétera, etcétera, ¿no? Que el papá también tiene su papel, poder encontrar, siendo hombre, poder encontrar o mujer, encontrar a poder encontrar, ya se me fue la máquina esta, de repente se me va la onda, es que pienso muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, que la mujer poder como identificarse a la fuerza de la madre, y el hijo a la fuerza del padre, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? A ver, ¿qué podemos imaginar? Para ayudar, una ayudadita. Mira, ponte un cinturón de castidad con una foto de tu mamá adentro, y con una llavecita que vas a dejar en una cajita en forma de corazón, y con un candadito, y te vas a pasear unas 2 horas, y cuando vienes a tu casa le pides a una amiga que te abra ese candado, que te lo abra, y que te saque el cinturón de castidad, y vas con esa persona y lo entierras
en un lugar en forma de corazón y plantas una planta que represente la libertad. Pero eso es como para que algo se plante en tu inconsciente, porque la situación de la frustración es todo un asunto que procesar. Hola Cristóbal, soy muy fantasiosa, pierdo mucho tiempo todos los días. ¿Cómo puedo aceptar más mi presente? Sí, pues hazte artista, mi amor. No es que seas fantasiosa, es que tienes creatividad. Eso de ser fantasiosa, pues toca aterrizarlo. A veces también ser fantasioso es escaparse del dolor. ¿Eh? Sí, ¿ves? Entonces aquí saco la rueda de la fortuna, aquí el colgado, que es un nudo, y aquí el sol. Es que tengo algo que no he confrontado. Es un dolor profundo. Entonces eso que yo llamo fantasioso y eso que yo llamo presente es atravesar el dolor. Miren, yo pienso esto, es decir, que vivir en el aquí y ahora, vivir en el espíritu, vivir en la realidad cuántica, vivir en el mindfulness, en el ser, en el Atman, en la situación divina, sí, por supuesto que sí. Pero yo pienso que no todos y todas tenemos la capacidad de, como Eckhart Tolle, Vivekananda y tantos otros más que se han iluminado, supuestamente se han iluminado de repente, es decir, saltar al vacío y estar en la iluminación. Toca hacer proceso. Y lo que a mí me ha interesado mucho es la iluminación progresiva. Es decir, que ir trabajándose poquito a poquito, como lo que nos dijimos, llegar a esa coherencia, porque tú todos los pescaditos los fuiste poniendo en orden, ¿no? Alineándolo, te haces tricerebrado, te trabajas, ¿ves? Entonces, a veces uno puede imaginar que la espiritualidad es ya ser feliz de golpe y no darse el trabajo de nacer, de nacer tantas veces como sea necesario, de morir, de nacer tantas veces como sea necesario, de mirarse los lugares, lo voy a decir así entre comillas, no tan lindos, ¿no? Y de ir a meter las manos adentro, a las profundidades, al barro y a las cloacas, para ir liberando, ¿no? Y poco a poco, que naturalmente la flor vaya naciendo. Porque yo pienso que las flores están ahí, todas en potencia, que toca limpiar el terreno y de repente van a ir floreciendo, ¿no? Es decir, que despejas y el sol después va a hacer su trabajo, que es la conciencia, la luna va a hacer su trabajo, que también son aspectos de la conciencia y van a surgir las situaciones. Entonces dices aquí ahora, y yo te aconsejaría de que para estar en el aquí ahora es atravesar el dolor, hacer un trabajo profundo, más profundo todavía, terapéutico, y ir al nudo, al nudo. Te aconsejo de llevar durante 3 días una piedra en tu bolsillo con pegada la foto de tu papá y duermes con ella a ver qué sueños vienen y etcétera, etcétera. Y te invito a hacer un trabajo con tu terapeuta, con tu papá, y ver el dolor que hay ahí, el nudo que hay allí. Y también utilizar esa fantasía para hacer arte, para dibujar, para pintar. Pon las cosas sobre papel o escríbelo o báilalo. Haz algo con eso, porque lo que hace la neurosis es que genera habilidades y la neurosis va generando unas habilidades que una vez que te liberaste de la neurosis queda lo lindo de la habilidad y luego se convierte en un perfume. La neurosis es el camino del Buda. Cada neurosis va a producir un Buda distinto, parece ser. Entonces, desde tus rigideces, ¿no? Y bloqueos y todo eso, ese es el material
con el que vas a hacer oro, que va a brillar de una manera muy particular si haces el trabajo. Yo he pensado en Drácula mucho. Drácula que es destructivo, claro, romántico, es increíble, pero en el fondo es destructivo, insatisfecho, siempre quiere más, seduce pero agrede, te muerde pero te quita todo, ¿no? Te erotiza pero te termina matando. Pero cuando un Drácula y una Draculesa se sanan y vuelven a poder vivir de día, ¿no? Es decir, que tocan su dolor con la estaca, entonces se cae el ego, a la luz se muestran, son capaces de mostrarse, entonces se desintegra el ego y reaparece. Pero cuando ya reaparece un Drácula y una Draculesa, son seres, digo, finos, que tienen un carrete, una vida que contar, son románticos en el gran sentido de la palabra, pues, compasivos, compasivas, y es como lo que de alguna manera hace Edipo al final de su camino, ¿no? Es decir, que se quita los ojos para mirarse hacia adentro, ¿no? Y renuncia a las compulsiones de afuera, a matar y a las compulsiones sexuales con su mamá y matar a su papá y va hacia adentro y encuentra al final, como podríamos decir, una forma de santidad. Hace tiempo, a ver, voy a ir hasta el final. Hasta el final. A ver, en Eneagrama soy 2 conservación y me cuesta poner límites sin culpa y miedo a perder el amor de los demás. Me da mucha tristeza y enojo poder poner límites. Sí, poder poner límites. Hazte para ayudarte. También jugar consigo mismo es algo tan útil, ¿no? El humor. Charlie Chaplin decía, la vida vista de cerca es trágica y la vida vista de lejos es cómica. Es como tomar distancia, también saber reírse de sí mismo, a veces no tomarse tan en serio porque pues el ego es un gran personaje. En nuestros dramas, a nivel extracósmico, son suspiros de un milésimo de segundo. Entonces, ¿no? Reírse de sí. Toma 2 como cartitas, como los cartones amarillos de los futbolistas. Y entonces pones un sí y pones un no. Y los tienes aquí. Cuando tienes que poner límites, dices no gracias. Con un no, gracias, te amo. Dices no gracias, te amo. Y lo pones así, no gracias. Y aquí, sí gracias, te amo. Entonces vas aprendiendo a decir sí y no. Al final de cuentas, los límites es eso. Es saber decir sí y saber decir no. Sí. Hola, casi tengo 6 años sin pareja. Me he sentido muy tranquila, ya que mis últimas relaciones fueron tóxicas. No he tenido la necesidad de tener, pero sí quisiera de tenerla, pero sí quisiera un compañero de vida. Es que compañero de vida y pareja, entonces hay como que algo contradictorio en esto, entre lo quiero pero no lo quiero, compañero de vida y pareja. A ver qué dice aquí. ¿Ves? Mira, aquí te dices que sí, que estás buscando un compañero de vida. Voy a seguir tu pensamiento porque según lo que veo aquí, parece que hay algo y voy a tomar tu lugar. Y cambiando de mirada con la que comencé, porque yo no estoy aquí para afirmar nada, sino para escuchar lo que se dice acá. Entonces, como está en orden, está la fuerza, está la luna y está el sol. La luna y el sol son una pareja.
pero es más que una pareja. Ahí sí, como tú dices, es compañero de vida, y ahí estoy de acuerdo contigo, que hay una diferencia, ¿no? entre ciertas relaciones y con las que vas aprendiendo, ¿sí? Y de repente sucede que se elige, o tú eliges, o se elige, o la vida elige, o sucede, o se busca y se encuentra, y se encuentra y se busca, o lo que sea, pero aparece la situación. Es una situación en donde no solo es romántico, y no solo es sexual, no solo es intelectual, no solo es físico, no solo es físico y sexual, no solo es intelectual y emocional, o intelectual, emocional y sexual, o corporal, sexual, emocional, o intelectual, sexual y corporal. Bueno, es intelectual, emocional, sexual, creativo, energético, químico, de alma, de espíritu, etc. Y es una decisión también, es decir, emprender un proceso, porque compañero de vida no solo es alguien que te acompaña, sino es un ser con el que vas a hacer un trabajo, y que también tiene que ver, pienso yo, según lo que estás diciendo tú, con la transpersonalidad. Es decir, que es el ser con el que de alguna manera se decide, a pesar de todo, hacer el camino de transformación. Y es muy posible, porque el 11 es una preparación. Es decir, que el 11 viene después de un ciclo del 1, pero el mate es antes y no tiene número, del 1 al 10, y es un fin de ciclo el 10. Y cuando aparece el 11, es un nuevo ciclo, es un nuevo comienzo, pero no es un volver a comenzar, es comenzar con toda la experiencia que yo tengo atrás. Entonces es muy posible que a través del tarot se me esté diciendo que estoy lista, y que me he estado preparando yo. Y se trata de eso, ¿ves? Es decir, que si hubieron relaciones tóxicas antes, es que yo proyecté a esa situación para ver algo que me tocaba ver a mí y liberarlo. Es que no existe la relación equilibrada si yo no hago algo de equilibrio dentro de mí. No, es difícil pretenderlo, porque si no, se convierte en una idealización, y esa idealización no corresponde a donde me encuentro yo, ¿ves? Entonces el tarot te dice que sí, que existe la visión de la pareja, pero esto es 18 y 19, y ella está en el 11. Entonces, el camino que recorrer no es una cuestión con la pareja, con sí la pareja, con no la pareja, es una cuestión conmigo. Es que yo estoy en el estado adecuado, interno, para ponerme en la relación con menos situaciones mentales revoloteadas, con menos situaciones emocionales no solucionadas con papá, con mamá, con mi propio ego, con en el fondo, el ego es una defensa al amor, es una requete defensa al amor. Es decir, que son barreras y barreras y barreras y barreras, porque a uno le cuesta mucho entregarse, porque en la infancia no lo conoció, entonces está como prohibido, y se creó una coraza, y esa coraza toca fundirla, toca deshacerla, hasta darse cuenta que no le va a pasar nada a uno si realmente se abre y hace relación con todo lo que representa la relación, y si está en una buena vibra, de verdad en una buena vibra, la cuestión va a ir como va, pero siempre va a ir, entre comillas, bien, ¿no? También hacer su cuestión sexual, su clarificación, ¿no? De sus gustos, de su esencia, reencontrar su inocencia, que no tiene que ver con el cristianismo, ¿ves? La relación con el cuerpo también, la comodidad con el cuerpo, ¿no? En unión con su espíritu, estar bien sola, como dices tú, ¿sí? Estar bien, y ya cuando ya estoy bien, entre comillas, satisfecha hasta cierto punto, hasta donde se puede, en ese momento es como la ley de la correspondencia. Es lo que pasa dentro, sucede, yo estoy en amor, entonces aparece. Pero parece que ya está en mi interior. Entonces, es eso. Ahora, yo te invitaría a revisar esa situación, porque me puedo idealizar eso del compañero de vida a la relación.
¿ves? Y la relación del compañero de vida también es lo mismo, porque no te vas a poder evitar atravesar momentos que son los momentos complicados y de tempestad y etcétera. Entonces, cuidado con la idealización. Cuidado con la idealización. Te invito a comprar una Barbie y un Ken. Barbie y Ken son como los monitos de Walt Disney, el príncipe y la princesa. Ajá. Y los pones así en un listón y los entierras en un corazón. Y dices, esto forma parte del mundo de las caricaturas. Plantas un árbol y plantas un olivo que tiene que ver con la paz. Algo también, un compañero y compañera de vida es una situación aterrizada, bien enraizada en la tierra, que tiene situaciones telúricas y tiene situaciones en el inconsciente y todos venimos de un inconsciente colectivo y a todos nos toca hacer un trabajo profundo. Así que te vas a encontrar con esa pareja ideal, pero te vas a encontrar con un hombre. Y cuando te encuentras con un hombre y el hombre se encuentra con una mujer, se encuentra con toda una situación que le toca aceptar, sin idealizar. Eso no impide que cuando ya uno hace trabajo, pues se encuentra con la persona que corresponde al trabajo hecho. Voilà. Espero que te haya sido útil. Cristóbal, me siento bloqueada en el tema de pareja. Pues acabo de responder bastante para los temas de pareja. ¿Por qué no puedo establecer una relación amorosa hace más de 4 años? Ayuda, por favor. Lo acabo de decir, las idealizaciones. Cuidado también. Y también la paciencia a veces, ¿no? A ver. Sanar. ¿Por qué no puedo establecer una relación amorosa hace más de 4 años? ¿Ves? Es que esto de la relación amorosa tiene que ver con una situación en donde hay que sanar las peleas de poder. Digo, mientras hay guerra de poder, es difícil que haya una situación amorosa. Y a veces es el poder que tiene que ver con el enojo de mi madre hacia los hombres. Venimos de culturas patriarcales, acuérdense. Y hay un enojo, pero ese enojo, ¿no? Y ese enojo de muchas mujeres, ¿no? Y también de los hombres. Es decir, que a veces hay una creencia que los hombres son estos brutos, machos, asesinos, que esa es su naturaleza y que todo esto, todo este desastre es a causa de los hombres, ¿no? y del patriarcado, y viene la guerra, pero no nos damos cuenta de que no es solo los hombres, sino que es toda una estructura que se generó desde unas sequías que hubo del África hasta el Cáucaso, y que tiene que ver con un movimiento cósmico también, y que los hombres también se desviaron de su naturaleza, y que el odio que tiene mi madre y la lucha de poder que tiene por reencontrar su lugar, pero en relación a los hombres y la pelea de hombres, no es que va a sanar nada, es que va a generar otro desequilibrio. Pelear con los hombres, digo, para las mujeres que han sufrido mucho, tampoco es la solución. Entonces, se trata de guerra, ¿no? Entonces, es no la guerra. Entonces, quizás hay eso, ¿no? Que estoy heredando la rabia de mi mamá. Pero no solo de mi mamá, y no es en mamá que sucede la cuestión, es en un campo, en una huella materna. Entonces, pon unos guantes de box y pon la foto de tu mamá en los guantes de box, y pégale a un punching ball durante unas 2 horas, y después tomas esos guantes de box y los tiras a un basurero. Eso. Ya se va a terminar por hoy, queridos y queridas. Ya estamos a 25 o 24 segundos. Les agradezco mucho de estar aquí. Qué sesiones
más interesantes para mí.